Bienvenidos a un nuevo programa de Cine Cara a Cara con mi amigo Fer de Padilla, periodista, crítico, escritor y músico. ¿Cómo está, Fer? Muchas cosas, demasiadas. Este es el programa donde analizamos dos películas en plan double feature o matiné. Bueno, ya el concepto de matiné es anticuado, pero primero, película nominada y votada por ustedes, así que se hacen cargo. Y la segunda, elegida por nosotros, ahora intentando matchear con la primera, para poder hablar de dos cosas que sean parecidas. Esta vez José Carlos Pérez García nominó y ganó su película El Quinto Elemento, dirigida por Luc Besson. La segunda, Fer, ¿cuál es? Pues la propusiste vos, hicimos Sí, un trabajo, un brainstorming, pero esta salió de tu lado. sí, queríamos equilibrar un poco la propuesta del público y quisimos contrastar El Quinto Elemento, dirigida por Luc Besson, protagonizada por Bruce Willis, con una película de la misma época, completamente dentro del mismo estilo, dentro del mismo género, pero completamente diferente en cuanto a tono, en cuanto a estética, con el mismo protagonista. Y esa es 12 monos, de Terry Gilliam. Bueno, muy interesante porque aparte son pelis ciencia ficción, utopía, distopía, simple, complicada, un poco más oscura, un poco más iluminada, muy distintas y a la vez muy parecidas. ¿Cómo pueden nominar una peli, Fer? ¿Cómo es? Es fácil. En la sección de comentarios de estos análisis cara a cara que hacemos, pueden nominar una película por comentario y esas películas tienen que ser sobre producciones que se puedan encontrar en el mercado actual o en internet o en algún medio, que no sean de corte muy explícito, no sean eróticas, no sean pornográficas, no sean demasiado grotescas, aunque sí nos gusta que nos pongan a prueba dentro de lo que es el género y autores y lo que son las perspectivas. Y creo que no se me escapa nada. Una película por usuario, elijan una, porque está bien, aceptamos que nos digan, bueno, quiero algo de este director o una de estas tres, pero después yo tengo que pedir la aclaración. ¿Por qué? Porque van a quedar 5 finalistas en esas nominadas, no porque yo quiera 5, sino porque YouTube me permite hasta 5 posiciones, así que háganmela fácil. Si no tienen nada que quieran nominar porque no se les ocurre o no son de esas personas, vayan a los comentarios, vean qué se nominó, algo les gustó, denle like y esa película va a tener más chance de ser nominada. Exacto, porque las 5 películas con más comentadas o antes propuestas o con más likes se pasan a la encuesta final. Casi ganaba Scarface, ¿no? En esta edición, pero le pasó el quinto Ganaría. elemento. Así bastante toque. Bueno, antes de pasar a las pelis, denle like al video si les gustan estos programas que hacemos. Agradecidos a todos los que nos vieron en el último programa y les gustó, así que muchas gracias por eso. Y suscríbanse al canal. Y denle a la campanita y síganos en las redes, obviamente, porque con Fer hace todo lo del apartado musical con su banda. Y aparte también a Sí, veces las presentaciones de, ¿cómo es esto? Poesía, de libros. sí, Lo vi hace poco que hiciste algo. recitales de poesía, leo cosas. Así que si andan por Tenerife y las Canarias y demás, ahí van a poder Sí. ir a visitarlo. En mi caso, simplemente síganme para que vean cuando saco videos nuevos. Si me quieren hacer una propuesta laboral o lo que sea, mail. Está también ahí en la descripción. Entonces pasamos con El Quinto Elemento. A ver, ¿de qué trata El Quinto Elemento? Voy a hacerlo bastante rápido, porque es muy fácil. Está el bien, está el mal. El mal viene de vuelta al universo a destruir toda la vida y los héroes tienen que encontrar las 4 piedras de un elemento cada una: tierra, agua, fuego, aire, y el famoso quinto elemento tiene que confluir todo para destruir al mal. Esa es la trama. Exacto. Fer, ¿a vos te gustaba El Quinto Elemento de chico? ¿La A disfrutabas? mí me gustaba de joven, la llegué a ver un par de años después de que se estrenara, o sea, la llegué a ver incluso tarde, digamos. Pero la verdad es que esta vez se me ha hecho un poco cuesta arriba, porque no soy un profeso del cine francés, la verdad. Esta película es verdad que tiene mucho capital americano, pero la estética y la dirección es completamente francesa. Y por entrar en materia, la historia deja claro desde el principio que la religión en esta película sirve a un noble propósito de defender aquello que lo demás no llega a abarcar, la ciencia no entiende. Con lo cual, ese factor ya es problemático porque siempre va a quedar por encima de todo lo demás, de entendimiento, de la moral, todo. Teniendo carta blanca, como digo, para una supuesta bondad
de lo que escapa a la razón o lo que no puede ser comprobado. Y eso ya desde que empieza la película. Si ya nos metemos en otros factores como las interpretaciones o el tono de la película, lo que sea, ya es más complejo todavía. Pero como introducción quería dejar eso claro, el uso de la religión como elemento en una historia de ciencia ficción. Yo disfrutaba mucho esta peli, de chico, de joven y demás. O sea, mucho tiempo que no la veía igual, bastante. Y era una peli que me gustaba cazar en el cable y quedarte viéndola porque era Mm, divertida. Me divertía mucho Chris Tucker, su personaje era súper sí, gracioso. Siempre me gustó la dicotomía que tiene ese personaje con el de Bruce Willis, lo serio versus lo súper exagerado, etcétera. Así que tenía muchas ganas cuando la nominaron de verla. Dije, ojalá gane o no, que dijimos, bueno, ojalá que gane sí, esta. Teníamos una peli en backup por si ganaba Scarface, que también era una gran opción, sí. obviamente. Y la volví a ver. Tarda en empezar, ¿eh? Es lentita, no me acordaba del principio para nada. Supongo que mi cerebro se acordaba de. Yo, a partir de que arranca Bruce Willis en la peli, es cuando yo me acordaba. Esta peli la escribió Luc Besson cuando era adolescente. Y después, bueno, hubo mil reescrituras en el Mm, medio, pero es un proyecto que viene de su adolescencia y se nota que lo básico es muy mm, juvenil. El bien y el mal, literalmente es el totalmente. bien y el mal. O sea, así se llaman en la peli. No tiene Mm, profundidad narrativa, no tiene ningún tipo de profundidad intelectual, nunca. exactamente. No hay problemáticas, no hay dilemas morales que tengan los Bueno, personajes. incluso un poco infantilizado el carácter de ciertos personajes o del humor de ciertos personajes. Sí, empieza muy solemne, empieza como que se la está tomando en Mm, serio la peli al principio, eso me sorprendió, muy en serio se la está mm, tomando. A medida que avanza ya empieza a meterle más comedia y la empieza a sexualizar bastante. Hay muchos sí, chistes muy franceses en muchos aspectos, sí, sí, totalmente. mucho del humor de ellos y de hecho Mila Jovovich está bastante sexualizada. No digo la palabra como se tiene que decir porque YouTube no le gusta mucho, entonces bueno, buscamos, pero ok, no me molesta. Voy a decir una cosa, este aspecto de la peli no me molesta porque ese tipo de comedia nunca llega a ser demasiado grotesca ni subida de Mm. tono. Es tonta, es infantil en un punto, te diría. Es ese tipo de cine noventero que, bueno, qué sé yo, ok. Hay desnudos gratuitos, supongo que A mí ser. me recuerda a una amalgama de películas diferentes que algunas son muy respetables y otras muy odiosas. O sea, la película, por ejemplo, tiene un estilo de cine francés completamente marcado y posee una estética y un tono muy excéntrico e incluso, como decía, a veces muy infantil dentro de lo que supone o de lo que suponemos una aventura espacial. Pero estos factores aparecen representados en los personajes y también en cómo se comportan y en cómo reaccionan, en su humor y además también en planos que retratan expresiones de una manera bastante exagerada, muy recargada para cómo se ven desde nuestra óptica, desde la óptica del espectador. Y creo que el problema de exagerar estos elementos, porque es una película muy exagerada en conjunto, y el problema de exagerar esos elementos es que los que son buenos, los elementos que están bien trabajados, los elementos que son icónicos o distinguibles en esta producción, van a quedar exageradamente bien. Pero los que son más ridículos, las criaturas estas, los Mondo Chihuan, los Mondo, como se llamen, el vestuario de algunos secundarios que, por cierto, diseñado por Jean-Paul Gaultier, increíble, y algunos elementos así más caricaturizados, pues van a quedar exageradamente mal para mi gusto. Por lo tanto, existe esa idea constante y bastante impostada también, digamos, de querer hacer una película única, para bien y para mal. Con lo bueno es genial, pero lo malo es completamente histriónico. Yo voy a decir que para mí la peli funciona mejor cuanto menos serio se está tomando a sí mismo, cuanto menos serio se toma la trama, porque la trama es tan tonta y tan infantil y tan simplona que si los personajes no se lo toman en serio y se divierten en la Yeah. historia, es cuando mejor va. Por eso la película para mí debería haber arrancado con Bruce Willis y su historia. Bruce Yo creo Willis, que ellos lo saben, ellos, a medida que pasa la producción, yo creo que ellos lo sabían. si se dieron cuenta de que Bruce es el que. Entre Bruce Willis y Gary Oldman son más o menos los que te mueven la peli. Porque Mila Jovovich no está tan bien como yo me acordaba que estaba. Ian Holm está bastante bien. La verdad que Ian Holm es muy gracioso y de hecho me sorprende porque lo hablamos en el programa anterior con Alien.
Y Sí, acá hace un personaje re distinto, pero para mí re divertido. Bueno, obviamente Chris Tucker, ¿no? Ahora, tengo que remarcar, la música es pésima, la banda sonora es muy mala. totalmente. No es que no es memorable o no te acuerdas, es que está mal puesta en las escenas porque cuando vos escuchás Mm, una banda sonora que es buena es porque la estás escuchando y decís, wow, qué bueno que está. Y después, cuando se hace notar, pero difiere con la imagen, es cuando una banda sonora es sí. muy mala, muy, muy Sí, mala. yo también noté mucho eso, el uso de la música en la película es un pecado que indigerible, o sea, si bien hay escenas bastante imaginativas como la de la diva, por ejemplo, o las canciones de la banda sonora, rara vez hacen acto de presencia de una forma espontánea o integrada, sino como de forma más bien llamativa intentando replicar las tendencias del cine de la época, un cine que ya encaraba un cambio de ciclo hacia el final de los 90 afortunadamente, creo yo, y los montajes musicales de esta película persiguen una narrativa de tipo videoclip que en ningún momento necesita, ese es el problema. Mira, a ver, lo de la diva es dentro de la diégesis, así que esa canción que yo... El resto está muy malo. Ahora, hay una idea del montaje que me Tanto. gustó mucho, es cómo van teniendo conversaciones todos los personajes, distintos personajes en distintas escenas y se van respondiendo a los demás como si fuera un Mm, cómic. Eso es la idea sí. más original e interesante e inteligente de la peli. O sea, lo Mm, único que rescato como cineasta es decir, wow, pudiste agarrar del diálogo y hacer que todos vayan teniendo una conversación parecida, pero están en distintos lugares y son otros personajes. Es muy sí. puntual lo que estoy diciendo y algo que fui notando a medida que avanzaba, que eso está bueno. Muy característico del cine europeo también, por así decirlo. Sí, es buscarle una vuelta de tuerca, ¿no? A lo que estás haciendo. Porque todo lo demás es tan banal y tan normal y tan cliché en un punto que. Bueno, los efectos especiales bastante bien, honestamente. Me sorprendieron lo bien que se ven. Porque. Algunos sí, otros, o sea, a ver, yo creo que algunos efectos especiales han aguantado muchos años, siendo bastante vanguardistas, la verdad, pero ya empiezan a llegar a nuestro tiempo y ya empiezan a perder un poco de fuelle. O sea, no digo que sean malos, sino que ya empiezan a quedarse poquito obsoletos. Sobre Sí, todo en pero. lo que se refiere, por ejemplo, a lo relacionado con el campo de la informática, por ejemplo. Pero sin embargo, no me pasa lo mismo cuando ves la idea que tienen ellos, o que tenía Luc Besson en este proyecto, respecto a cómo, al papel que tendría, por ejemplo, en ese futuro, los procesos de ingeniería o de medicina. Ok, sí. A ver, yo me refiero, por ejemplo, a las naves espaciales, muy Star Wars, pero de bien hecho, Ya, ¿no? Cómo se ve la ciudad y los autos voladores no le tiene nada que envidiar a cómo se ven en las precuelas, al menos las primeras dos de Star Wars, cómo se ve Coruscant. De hecho, son muy parecidos las dos ciudades, así que ya George Lucas era bastante copión en algunas cositas, como se veían ciertos aspectos de ciertas cosas, así que no me sorprende que hubiera visto el quinto elemento como para ver cómo se vería Star Wars en un punto en los 90, ¿no? Era una sí. punta de lanza. La recreación de cómo reconstruyen al quinto elemento, a Lilo, está bien, bien hecho. Es muy graciosa en el sentido de busca el gag más que la seriedad de la escena. Sí. Ahora, quiero hablar de una cuestión, que es que la mencionaron, me acuerdo, en un comentario, no me acuerdo si fue en la publicación que hice o en un stream, o donde esto de que el quinto elemento es famosa porque el protagonista o el héroe y el villano nunca se Sí, cruzan. Bueno, sí. ok, sí, él es el héroe principal y es el protagonista, ¿de acuerdo? Gary Oldman es el villano principal, pero no es el antagonista principal. El antagonista Sí, principal sí, es estoy de la acuerdo. bola de maldad. La bola de maldad es la que hace Mm, todo. ¿Por qué? Porque Gary Oldman, si no se muere antes del clímax de la peli, entonces no mm, puede ser él el antagonista sí, principal. Si bien acepto que no sé si es gracioso, pero por lo menos es curioso que es verdad que el villano y el héroe apenas se cruzan en el mismo plano, pero nunca al mismo tiempo, que es cuando uno se va por el ascensor y el otro vuelve. Ese es sí. el único momento donde podrían haber compartido. Y había una escena escrita para los dos peleando, de hecho. Pero bueno, se eliminó porque no hacía la trama. Sobre los actores, yo creo que él es una de las bases más fuertes de esta película. No tanto creo que los desperdician un poco con el tono de ese jocoso francés que estábamos diciendo antes. O sea, incluso el propio Ian Holm, por ejemplo, lo convierten en una especie de bufón cuando es un clérigo y desde el principio de la película lo quieren poner a un nivel cercano a Dios, básicamente. Pero, por ejemplo, me llama mucho atención el papel, bueno,
obviamente el papel que hace Gary Oldman, porque siempre hace un buen papel, siempre. No, ese hombre hará un anuncio de seguros y seguirá haciendo un buen papel. Pero sobre todo lo más icónico de esta película, que es la interpretación de Mila Jovovich, creo que es genial en todos los aspectos. O sea, su personaje, de entre otros muchos elementos de la cinta, se vuelve completamente icónico, pero tanto en el plano físico, o sea, lo que es la caracterización, como en el emotivo, porque el personaje es muy complejo, y yo creo que es lo más complejo incluso de la película, lo más original también, porque el luchas de bien contra mal lo hemos visto siempre, los luchas elementales o culturas que se forjan en base a los cuatro elementos también, pero no van más allá, no le dan una especial relevancia a un quinto elemento a la vida, por así decirlo. Y creo que tanto el idioma que compuso, que fabricó, que elaboró el propio Luc Besson, como el pensamiento propio de la cultura supuestamente extraterrestre y divina, pues la hace mucho más compleja. Pero bueno, que también hay cosas que también rayan un poco la excentricidad. Como decía antes, todo lo excéntrico que no tiene mucha calidad acaba siendo provocadamente malo. Ojo que ese lenguaje que inventaron también lo inventó Mila Jovovich. Entre los dos lo inventaron, creo que tiene 400 palabras y para cuando terminó el rodaje ya los dos podían hablar fluidamente en ese idioma. Bastante interesante eso. A ver, Gary Oldman está en la peli porque ya había trabajado en León el Profesional con Luc Besson, entonces cuando Sí. le preguntó si quería ser del malo, le dijo sí sin mirar el guión. A él le preguntaron qué opinaba del quinto elemento y dijo que no, que le parece pésima, que la hizo por Luc Besson en realidad, pero que la peli es malísima, chicos, más o menos. No deja de hacer un buen trabajo. Y de hecho viene de esa película que es un peliculón también, aprovechemos para decirlo. Sí, sí, totalmente. Mucho mejor que esta, obviamente. ¿Y qué te iba a decir? Es interesante lo de los cuatro elementos. A ver, obviamente que los cuatro elementos estos son como súper básicos. Cualquier químico te va a decir que ni son los más indispensables tampoco. Pero esto de los cuatro elementos y el quinto elemento, que es la sumatoria de todo, es la idea de Avatar de Last Airbender. Sí. Mejor trabajado ahí, ¿no? Pero es como la misma lógica. Es muy interesante. Ah, sí, Ian Holm, a mí me gustó verlo acá porque ya empecé a notar ciertos tics que después le iba a poner a Bilbo en la comunidad de la ninja Sí. y demás. Hay bastante cómo se mueve en su departamento, cómo habla, qué gestos pone de la cabeza. Ya estaba construyendo un Bilbo con este personaje, así que es un lindo antecedente para ver. A ver, la peli es mejor en el pasado que en el presente. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. En tu recuerdo, si te gusta la película, probablemente esté mejor, guárdala en el recuerdo. Porque si la volvés a ver, no es mala, no es mala. De nuevo, llega Bruce Willis, te levanta la peli, después un poco empieza a flojear un poco, y después te la vuelve a levantar Chris Tucker, que creo que es el mejor personaje Sí. de la peli, por afano, o sea, Sí, honestamente. de hecho, sí. Hasta que no empieza a ver, y que aparte lo que hace en ese avión es fantástico, es súper inesperado y random total, con la azafata. Que toda esa secuencia parece salida de Airplane. En el nivel de cómo va conectando el Sí. montaje y van diciendo palabras y esto y todo, es. Chris Tucker es uno de los mejores cómicos afroamericanos de largo. Quien no conozca a este actor puede ver la saga de su papel en Friday, por ejemplo, es una película de dentro de la comedia estadounidense, es un clásico. Pero también es verdad que pasa por un proceso que se critica mucho en Estados Unidos, que es para que un afroamericano tenga notoriedad pública internacional, tiene que cumplir una característica que es vestirse de mujer. Ponerse un vestido, básicamente. Voy a repetir lo que acabo de decir porque nos va a dar polémica. Que para que un afroamericano, un actor afroamericano, tenga cierta notoriedad internacional y respeto y prestigio, pues recurra a papeles de hombre con vestido, porque, por ejemplo, Eddie Murphy lo ha hecho, ¿cómo se llama este hombre? Kevin Hart lo ha hecho, o sea, todos los grandes cómicos afroamericanos han tenido que sucumbir en sus principios a que un productor de turno les diga, esto es muy gracioso, ponte un vestido. O sea, y es algo que critican mucho ellos mismos. Bueno, en este caso igual es distinto, ¿no? Un vestido, porque lo que está haciendo en realidad Sí. es más una especie de. Primero es un alien, me da la impresión porque él habla de ustedes los humanos, le dice a la azafata. Entonces me da la impresión de que el personaje en sí es un alienígena que es metrosexual. Bueno, Sí. no diríamos que es trans o travesti o algo así, es más
esa metrosexualidad Y de la época, pansexual también, y un poco que le da igual la identidad o el género aunque solamente está con del ser. mujeres, lo que vemos siempre Mm, solamente está con mujeres, es un tipo que es, sí, podríamos decir, ¿viste la vieja definición de queer? Antes, no sí, la actual habla sí. de Yo, algo por muy ejemplo, específico, pero antes era otra le cosa. veo mucha influencia en el personaje de Prince, por ejemplo. En el personaje de músico Prince, yo creo que sacó de ahí la No, influencia. Prince y Michael Jackson, porque esto lo dijo Luke Bessones. También, Son sí, los dos, y los dos estuvieron considerados para el papel, principalmente Prince. Y después, si no era exacto. Michael, pero al final terminó siendo Chris Tucker. Pero incluso a él. Amigo de los dos, amigo cercano de los dos, de hecho. Y cómo es esto, no estaba seguro Luke Besson todavía cómo iba a verse el personaje, cómo se iba a vestir el vestuario. Todo eso todavía estaba medio en el aire. Sabían que iba a ser una especie de diva con un programa de radio y demás, ¿no? Y hasta que no se hizo el vestuario y el traje fue que el tipo entró en personaje. Esto lo dijo él. O sea, hasta que él no se probó el vestuario ahí descubrió cuál era el personaje que tenía que hacer. Y nadie más lo había visto todavía Mm, la apariencia y demás, así que todos las reacciones iniciales de todo el mundo, especialmente Bruce Willis, que no tenía que evitar cagarse de risa, son todas bastante genuinas. Hay toda una escena que el chabón está hablando a cámara, Chris Tucker, y atrás está Bruce Willis, que hace como muecas porque se quiere sí. reír todo el tiempo, pero no puede. Nada, igual genial Chris Tucker. Bueno, Fer, pasemos a recomendaciones. Yo la recomendaría porque, a ver, por los siguientes argumentos. La historia, sigamos la historia como narración es muy sencilla de seguir, como decíamos, y engancha con facilidad. Es una historia arquetípica de bien contra mal. No hay que olvidar que temas como la clonación, por ejemplo, en esa época eran objeto central de la vanguardia científica durante los años 90, con el caso de la famosa oveja Dolly y los conflictos morales que los gobiernos comenzaban a enfrentar. Y esta película, de todas formas, no deja de ser un cuento de hadas futurista, para mi gusto, en el que en esta ocasión, y de manera un poco tramposa, la princesa es a su vez el arma con el que el héroe cumple la misión. Porque es verdad que el personaje de Mila Jovovich, por ejemplo, le dan una especial relevancia dentro de la película, no podría ser de otra manera, pero el resto de mujeres, por ejemplo, aparecen representadas de una manera utilitaria o como, ya te digo, como estas mujeres, como armas o como personajes de servicio, como en las azafatas, Sí. o directamente burladas y despreciadas, como por ejemplo la personaje esta de la segunda al mando del general militar, este, no me acuerdo cómo se llama ahora. En todo caso, creo que hay que ver esta cinta desde la óptica de esas películas que estaban viendo cómo iba a llegar el efecto 2000 o el Y2K, este que llaman en Estados Unidos, muy imaginativa para hacer idea de otros tantos títulos de corte apocalíptico de la época y que tiene su influencia en cintas también que coexistieron con ella, como por ejemplo Stargate. Yo, a ver, ¿quién se la recomiendo? La recomiendo, es difícil recomendar. A ver, como dije antes, si amaban esta peli o les gustaba mucho la peli y no la volvieron a ver en mucho tiempo, les voy a decir que bajen un par de puntos. La peli no es Mm, terrible, no es mala, no es que envejeció mal. Para mí sigue siendo graciosa, pero se van a tener que reacomodar a un primer acto que es bastante parecido en un punto, es una mezcla entre Star Wars e Indiana Jones. Como que quiere sí. ser George Lucas y Steven Spielberg al principio. Y después decide que no, ¿sabes qué? Eso es demasiado aburrido. Quiero ser Mel Brooks, quiero ser Sass con Airplane, quiero ser ese tipo de cine, porque termina siendo una joda. Nunca termina siendo tan parodia ni sátira en sí. O sea, no la consideraría Mm. una sátira. Es una peli simple, como dijo Fer, es una peli donde tienen que llegar de un punto A al B y del B al C y fin, digamos. Es así. Pero creo que los personajes son lo que mueven la peli, porque la trama es nula. Así que como Sí. la trama es casi no existente, es todo lo demás lo que lo hace interesante. Es, en muchos aspectos, a mí me hizo acordar mucho, no sé por qué al ataque de los clones en algunos puntos. No sé por qué todo el tiempo volvía al ataque de los clones visualmente. Hay muchas cosas parecidas. Esa es re aburrida, no pasa nada. La relación Mm. romántica no tiene ningún sentido en esa, pero acá es mucho más entretenida de ver. Incluso cuando Bruce Willis la quiere despertar con un beso para ser gentil, la mina le mete una cachetada y le dice no sin mi consentimiento y el otro, sí, perdón. Está bueno porque Mm. ya decís, wow, esto es 1997
¿97? Sí, ¿O sí, 95? o incluso el 95 creo 95 que creo que fue. era. Sí, en algunos casos es muy adelantada a su tiempo, muy vanguardista. Yo supongo que será por el anclaje a que es cine europeo, quieras que no. O sea, es una visión europea y muy excéntrica y tal. Pero también, y también porque se hayan hecho películas en esa época que comparten estética con el quinto elemento, como La ciudad de los niños perdidos o más tarde Delicatessen también. O sea, o por ejemplo, Alien Resurrección, incluso también Claro. compartiría esa misma estética. Pero hay cosas que no envejecen bien, no que no envejecen bien, sino que no se desarrollan bien precisamente por lo que dices, porque pretendes tocar todos palos y a lo mejor el problema es el montaje, no lo sé, lo que es la continuidad, no lo sé, pero al final acaba siendo un chiste de sí misma. O sea, acaba siendo lo que empieza siendo una aventura espacial muy iconoclasta, muy seria, luego acaba riéndose de sí misma con esos personajes completamente de cyberpunk o no sé cómo llamarlo. Y realmente, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo en que Chris Tucker me parece lo mejor a día de hoy de esa película. Incluso Sí. mejor que el propio, o sea, no mejor que la interpretación de Mila Jovovich. Chris Tucker me parece lo mejor de la cinta, mejor su interpretación que la de Mila Jovovich, pero el personaje de Mila Jovovich es mucho más icónico. Está De más hecho, es lo más desarrollado. recordable de esta película. Y yo te digo que su personaje femenino, coprotagonista y bastante respetado dentro, o sea, bastante Sí, respetuosos con el personaje porque ella, como actriz, para ser bastante novata, Luke Besson la tuvo casi como ayudante para construir el personaje, para construir, bueno, como dijimos, el lenguaje, construir cómo se iba a vestir, construir todo, el personaje lo hizo con ella. Entonces ella pudo participar en la creación en un punto de esto y por ahí siento que se nota, a diferencia de todo el resto de las personajes femeninas que dijiste, que caen en los estereotipos clichés de película totalmente. francesa sexualizada innecesariamente, ella zafa porque ella pudo decidir en un punto ciertas cosas. Y Mm, eso bastante loable también. Así que bueno, nada, vayan a verla si quieren. No es tan mala, pero no es tan buena como yo me acordaba. Eso es que exacto. sería como el A mí final. me marca mucho el efecto especial este en el que de repente de la bola de mal sale una calavera. Ah, No, por ahí no paso, no puedo, no puedo, ahí me pierden a mí. yo la quise ver con unas sustancias extra porque dije esta es una peli para eso, pero bueno, no se pudo dar. ¿Vos, Fer, la recomendás así, sustanciado? Me parece. Totalmente, Sí, me parece que totalmente. es la forma también. Ayuda, Sí. ayuda. Acuérdense, like, subscribe y nominen una peli y vamos a pasar a la próxima película. 12 monos de Terry Gilliam, un director muy laureado, muy renombrado. Me encanta su etapa en Monty Python, particularmente, no voy a mentir. Y esta es una Sí. película también como la anterior, hacía mucho que no la veía, mucho más que la otra, la tenía, pero me acordaba muchas cosas puntuales. Es increíble lo memorable que era para mí, escenas, ¿no? Pero me había olvidado el twist, me había olvidado un par de cosas. ¿De qué trata 12 monos? Es un futuro apocalíptico. Hubo un virus en el año 96-97 que exterminó a la humanidad. Quedó el 1%, se tuvieron que ir al subsuelo y ahora en el 2035 creo que ocurre. Él lo mandan, es un preso y lo mandan al pasado para recolectar información de los que hicieron este virus para que en el futuro, no intentan cambiar el pasado, lo que intentan hacer es agarrar el virus para poder en el futuro encontrar la cura y volver a la superficie. Fer, ¿qué te parece 12 monos? En contraposición con la película que acabamos de comentar, esta tiene un ritmo mucho más pausado al principio y un uso correcto y narrativamente hablando de la música. Eso es lo primero que me llama la atención. Piazzolla. ¿Cómo? El tema es de Piazzolla, el tema de tango. El tema central tiene, o sea, la película tiene esa composición propia que alega, como siempre se piensa, por ejemplo, en Star Wars, por ejemplo, cada vez que entra en juego el culto de los 12 monos, aparece esa melodía por algún lado y me parece uno de los mayores aciertos. Creo que tiene un futuro mucho menos imaginativo en esta película, más realista y distópico, con lo cual uno puede empatizar más, uno puede creérselo más. Y la película tiene una clara influencia de otros proyectos distópicos anteriores del mismo director, como podría ser Brasil, que yo siempre la recomiendo, aunque es
es dura, su tono es muy violento, en el sentido de es muy, muy oscura, y es un tono que influiría también en mucha de la ciencia ficción de underground de finales de los 90, como por ejemplo en películas como Dark City, por ejemplo, que fueron muy infravaloradas en su día. Y esta película en concreto de 12 monos, yo le veo una mezcla de influencia inglesa y francesa, comparándose, por ejemplo, si en contraposición con el quinto elemento, tanto en el tono que utiliza como en los planos y ángulos con los que se representan ciertos momentos. La historia también está claramente basada e influida por el cortometraje francés La Jetée, que vale de premisa para la historia de la película, ese hombre que se ve a sí mismo en una terminal. Y también por otro lado, y aquí está la diferencia, es que El Quinto Elemento es una película profundamente francesa mezclada con lo que es la inyección de presupuesto estadounidense. Aquí vamos a encontrar más bien una historia también de origen francés o de filosofía francesa, por así decirlo, pero llevada más bien por la escuela británica. Y yo veo cierta influencia de Vértigo, de Hitchcock, por ejemplo. Y de hecho, en la secuencia donde van a un cine que pasa 24 horas Hitchcock Sí, y lo que más vemos es Vértigo. Después se despierta él y exacto. están los pájaros, pero es Vértigo y de hecho lo que corta eso es la otra ya de rubia, que es las famosas rubias de Hitchcock. En un punto, son todos Mm. homenajes, ¿no? Al maestro. A ver, a mí me encantó mucho la peli, honestamente la disfruté un montón. Pensando que me acordaba de qué iba y todo la película y volver a verla de cero y decir, wow. Y eso que empecé a verla a las 12:30, casi 1 de la mañana. No, 1 de la mañana porque terminó a las 3. Y dije, bueno, veo la mitad ahora, veo la mitad hoy. Y nada, me reenganché, no me iba a dormir ni loco. La verdad es que es una película de ciencia ficción que es de las que me gustan a mí, de las que me atrapan. Esta idea de un personaje que tiene que viajar al pasado, pero es metido en un hospital psiquiátrico porque es obvio que está re Sí. loco. Y esto de que incluso mismo la peli juega con, ¿está loco o no está Mm. loco? Obviamente la misma película toma decisiones porque él tiene que desaparecer y aparecer y bueno, sería imposible si no fuera real lo que está pasando, ¿no? Pero cómo él va perdiendo también la cordura con cada viaje que hace, la relación que va construyendo con ella y cómo ella también va entrando en esta locura también, Exacto, sí. que está muy bien representada en el mejor actor de la película, que obviamente es Brad Pitt, por lejos. No sé si es su mejor papel el de Brad Pitt acá, porque cómo el tipo entra en la locura de este personaje y en los tics que pone, que de hecho leí que Terry Gilliam no estaba convencido con Brad Pitt, ni estaba convencido de que Brad Pitt fuera capaz de hacerlo, y dice que la mejor técnica que usó fue quitarle los cigarrillos, entonces no pudo fumar en todo el rodaje y por eso empieza a tener una neurosis. Y como el twist, yo me acordaba, yo estaba convencido de que Brad Pitt era el malo, no sé por qué me acordaba eso, capaz que es porque hay un truco de cámara en un momento que se gira él en el sueño de Bruce Willis y es la cara de Brad Pitt, y después la película te lleva a eso, y es como que se me quedó eso. La clásica melena que llevaban en esos tiempos también. Aparece un actor, ¿qué tal? Pero la verdad es que es una película que me fascinó. El concepto es vieja, pero decís, wow, si te lo sacás hoy y la rompes. Porque es la clase de ideas que están buenas explorar en el viaje en el tiempo. Es una película que podría caer en todos los clichés, en todas las paradojas, la del abuelo y la que vos quieras. Y que no puede caer porque ellos aceptan la lógica. Dice, yo voy a evitar la paradoja. No voy a cambiar el futuro. No puedo cambiar el futuro. Ya pasó. Ustedes están muertos. Estamos intentando cambiar el futuro, no el presente, digamos. Sí, inventar lo que pasó. Pero bueno, es cíclico porque es una paradoja, como se ve a sí mismo. Creo que la idea de que se vea a sí mismo es la menos interesante de toda la película. Has dicho muchas cosas interesantes. O sea, para mí la película en general descubre una doble o incluso triple paradoja. La primera, en el plano temporal, en la cual el personaje de James Cole es testigo de niño de cómo le disparan siendo adulto. Luego, otra paradoja alrededor del origen de la trama apocalíptica, porque el mismo personaje de Cole que tiene la tarea de investigar sobre ese pasado que lleva al futuro desastroso y en consecuencia luego lo intenta evitar, pero a su vez es él mismo quien da la idea a Jeffrey, al líder de los 12 monos, de que la humanidad merece ser aniquilada. Y luego una tercera paradoja quizá, que es que el paciente es el que atrapa en su relato al final a la médico, a la doctora. Sí. Entonces, eso por un lado me parece súper interesante. Y luego, obviamente,
Por otra parte, ya que en su historia tiene tantas y tan marcadas influencias que quizá la alejen en ocasiones de cierta creatividad u originalidad propias, no lo sé, no lo creo. Pero creo que la principal base que queda para esta historia es el conjunto de elementos de los que se sirve para contar la historia. Y más concretamente los actores. Brad Pitt, para mí, es sin duda, como decías, el componente, el mejor, el más original y destacado de esta cinta. Su interpretación para mí es genial. Quizás su mejor momento interpretativo en su carrera, donde venía de rodar películas, quiero recordar como California, como True Romance, Thelma Lewis. Entrevista, Entrevista con Vampiro, Leyendas de Pasión, Seven también. No, todavía no. Creo que no viene después de esta, se ven. Porque Fight Club tiene que ser posterior. Fue más o menos la misma época, yo creo. Porque yo leí esto, perdón, hago una simple pausa, que es que le pagaron poco por esta peli porque no era nadie, pero entre que firmó el contrato para hacer esto salieron Entrevista en el Vampiro, Leyendas de Pasión pero no fue Fight Club. O capaz que Seven sí, creo que Seven cayó. No, Fight Club sería en el año 2000. Seven en el 95 fue. Ahí está. Entonces ese es el orden, sí, es verdad. Porque su Y, personaje en Fight Club es muy parecido en muchos aspectos a este. no, y que venía a hacer esa película, o sea, inmediatamente después. E introduce también los primeros mensajes, este personaje, el personaje de Brad Pitt, introduce los mensajes de mayor calado de la película. O sea, por un lado, la posibilidad de que él llega a una escena en la que él dice que la comunicación entre las personas inestables mentalmente de cara al mundo exterior puede provocar que los oídos y por tanto las mentes de los que psiquiátricamente están sanos se puedan contaminar. Esa afirmación es muy importante a la hora de reflexionarla porque unas personas se las aísla de la sociedad del resto. Y por otro lado también establece siempre un debate entre lo que distingue a una persona mentalmente sana de una que no lo está y ese factor lo ubica él en la capacidad de consumir, porque si no es rentable para la sociedad de consumo, pues no te tratan de loco, básicamente. Es verdad que también esas cosas las dice en su momento más álgido, estando ingresado en el psiquiátrico, pero no deja de ser también la presentación de un personaje que hasta entonces no habíamos visto. Otro personaje interesante para mí es el del twist, el doctor Peters, que interpreta David Morse, quien entra en escena también formulando la teoría de que el mundo está avisando de unos últimos coletazos de existencia tal y como lo conocemos, y que alarmista es en todo caso el ser racional, mientras que el que prefiere ignorar los desastres es el auténtico loco. Mira, la idea del consumo la voy a tomar primero. Me gustó más el resto del discurso. Cuando llegó esa parte, es lo que pensé, no es que está equivocado o no está equivocado, porque tiene un punto de razón. Obviamente que tiene un punto de razón. Pero es muy noventas. Me pareció que es ese discurso que estaba en esa época porque era muy relevante para esa época. Es muy moderno, sí. Claro, lo vimos después en Fight Club, el mismo discurso que ese. Esto de que en los 90 toda la sociedad norteamericana se puso un poco en contra de esto, decir, paren. Sí. Noto que me está usando. 30 años después, 20, 30 años después, no es como que no está, de hecho hoy es todavía peor si queremos con los algoritmos, los teléfonos escuchándote, todo para saber cómo venderte a vos el producto que vos necesitás. Cómo los tipos necesitan saber cada cosita tuya, no porque necesitan tu información personal porque le interese, sino simplemente cómo hago para orientar mis productos a vos. Cómo atraigo al... Pero bueno, sí, no deja de ser algo muy propio de la época. Así que también está bueno ver estas películas para... Lo mismo ves era un medio, el cine era un medio para lanzar todos esos mensajes y si te fijas, en la misma época encuentras películas muy parecidas con mensajes similares, desde Seven a Trainspotting, Requiem por un sueño después, El Club de la Lucha, o sea, todas comparten esa visión. Es una segunda década de los 90, la segunda mitad de los 90 que es muy interesante cinematográficamente. Muy loca. Y lo otro, sí, el personaje del malo real, ese me pareció genial. Porque por un lado te diría, aparece 3 veces en toda la película y es este tipo, realmente. Pero la primera aparición que tiene de las 3 es la que vos comentás, en la que él le explica detalladamente a esta tipa por qué va a hacer lo que va a hacer. Y esto es todo lo que necesitas del villano, es que de repente aparezca, tire la información. Yo cuando dijo eso, todo eso, dije, este se va a unir a
a Brad Pitt, porque de nuevo, tenía el efecto Mandela de creer que era Brad Pitt el malo. Lo cual me vino fantástico porque después termina la película, wow, era el otro, es verdad. Sí. Me había olvidado. Pero pensé que se iban a unificar, después nunca se unen. Después incluso cuando está con Christopher Plummer, siempre está bien, digamos. Siempre, siempre. Dije, bueno, el otro lo va a traicionar porque, de nuevo, la película obviamente te orienta para ese lado, pero siempre pensando que es el hijo, ¿no? Siempre es el hijo la mente maestra de todo. Entonces uno no sospecha realmente que el otro pibe es el malo. Eso estuvo muy bien escondido, porque por un lado te lo está diciendo y por el otro lado nunca te lleva por ahí. ¿Por qué? Porque el punto no es detenerlo, nunca. Eso también está muy bien escrito para mí el guión, como película de ciencia ficción, acción o lo que vos quieras. No es una película de viaje en el tiempo para prevenir el desastre. Es una película para entender el desastre. Sí, porque de hecho se confecciona desde el futuro ese desastre. O sea, al final, esta película ya tiene sus años, ya imagino que la gente la habrá visto. Spoilers. Al final se ve cómo el final es necesario para entender el principio. O sea, esa relación que al final entablan, empiezan a entablar el personaje de David Morse, que lo dije ahora el nombre, del doctor Peters, y esta mujer que forma parte del tribunal de médicos del futuro, la doctora Jones, que se hace conocer como experta en seguros. No sabemos nunca si ellos también viven del futuro, si ellos están viviendo el presente, en ese caso el pasado, o si ya hecha la intervención de Bruce Willis, esa mujer que conoce la información ha viajado al pasado para darle esa información a una persona que no tenía nada que ver con lo que nosotros estamos esperando. O sea, vos decís que la del avión viajó al pasado a darle información a quién, al que tira el virus. Supongo, no sé, son muchas capas, son muchas paradojas al mismo tiempo, porque son muchos personajes que están confluyendo durante varios, no es solamente un salto temporal, sino varios saltos temporales en diferentes épocas, y solo sabemos las de Bruce Willis hasta el final, que sabemos que también esa mujer ha sido capaz de, al menos una vez, la vez final, de intervenir. Es que, mira, esto yo también me perdí un poco ahí, así que fui a la trivia a ver qué decían de este final, ¿no? Entonces, según lo que entendí es esto, él va dejando mensajes, por eso vuelve su amigo un par de veces, reaparece, o sea, él tiene que informarles a los del futuro los avances que encuentra sobre el ejército de los 12 monos, hasta que da finalmente el mensaje final que es: no son los 12 monos, nos equivocamos, es otra persona. Pero cuando hace la llamada en el aeropuerto no sabe quién es. Ahí automáticamente aparece su amigo porque ya recibieron el mensaje y mandan al amigo para que él se encargue de matar a quién es realmente, porque ellos ya saben quién es. Y en función de eso, cuando eso ya está y falla, fracasa, es que mandan a la científica, porque todo el plan de él, y él lo dice un par de veces, se lo explica a la psiquiatra, es: yo vine al pasado a buscar la información, encontrar los cabos sueltos, quiénes son los responsables, porque después va a venir un científico del futuro a encargarse de llevarse el virus o lo que sea para poder estudiarlo en el futuro. Entonces, esta científica viaja a llevarse uno de los vitrales o lo que sea del virus original, porque lo tienen que estudiar en el futuro. Esa escena no estaba pensada. Terry Gilliam, que tenía corte director, quería terminar la película con el chico mirando a la muerte, mirándose a sí mismo. Ahí quería acabar la película, pero los productores le dijeron: bueno, tenés corte final, no como en Brasil. Acá, vos, está bien, pero filmate la escena esa con la científica volviendo al pasado y filmate una al final con Bruce Willis en el aeropuerto, el niño. 2 películas que él no quiso hacer. De 2 escenas digo que no quiso hacer. Es más, para la final del estacionamiento, él dijo: bueno, vamos a usar un brazo mecánico y una grúa y no sé qué, la hizo re complicada para que le digan que no. Y el productor, el de Batman, que no me acordaba el nombre, le dijo: bueno, dale, hacela. Entonces la filmó las 2 escenas. Dos escenas completamente, yo no diría que sobran, pero enredan mucho más. O sea, del niño obviamente sobra, la del parking. La Sí. otra, yo creo que se la podría haber ahorrado. Pero mira, fíjate que esa la dejó porque las audiencias reaccionaron muy bien en los test screenings, reaccionaron muy bien a la de la científica porque como que cerraba un poco mejor la historia. Y la del estacionamiento que él no quería poner y filmó con todo el quilombo que dijo que iba a filmar, a él le terminó gustando cómo quedó. Y la dejó porque a él le gustó cómo quedó, pese a que dijo que no lo iba a hacer. Por otro lado, también hay que decir que si bien en el quinto elemento Bruce Willis era un héroe más arquetípico, más plano, en esta es un héroe llevado al extremo
de lo físico y de lo mental, o sea, cumpliendo perfectamente con las demandas de un escenario tan complejo como el que se debe mover en esta cinta y sin caer en ningún momento, creo yo, en el retrato, como te digo, de un protagonista plano al que le rodean los problemas y ya está. O sea, me parece bastante mejor construido este personaje que el taxista Muy de bien. Quinto Elemento. Está muy bien Bruce Willis. Bruce Willis me encanta cómo arranca. Una persona súper sana, entiende perfectamente el funcionamiento de la prisión en el futuro y termina perdiendo de a poquito la cordura, hasta incluso ya dudar de si está loco o no está loco. Pierde su fuerza, pierde su energía, pierde su integridad como personaje para el final de la cinta. Está muy bien la decadencia del tipo. Esto es muy interesante porque obviamente Terry Gilliam no quería a Bruce Willis en sí, no le molestaba, pero él pidió el corte final y los productores a cambio le dijeron, bueno, pero tenés que tener a Bruce Willis, porque necesitamos una estrella acá, para vender la peli. Si vos no ponés a Bruce Willis, entonces no te damos corte. Dijo, ok. Que no es una mala elección tampoco. No, y él aceptó porque hay una escena muy puntual en Die Hard, cuando Bruce Willis está sacando los pedazos de vidrio de los pies, y no me acuerdo si está hablando por teléfono o algo así. Esa carga emocional que pone Bruce Willis en ese momento de esa película lo motivó tanto a Terry Gilliam que dijo, ¿sabes qué? Vení. Pero le hizo casting, obvio, ¿no? Y Bruce Willis, la verdad que para mí, muy bien, porque aparte sirve siempre como contrapunto para todos los demás, para la locura de Brad Pitt, para la psiquiatría, o sea, la lógica psiquiátrica de la doctora, para los científicos del futuro que son súper Monty Python. Esa escena en la que él se despierta y está el cuadro y ellos mirando y parece que está re loco. Parece el sentido de la vida de los Monty Python. No, Bueno, y también mucho mérito de eso tiene el propio Terry Gilliam, que en su día también dirigió películas míticas de los Monty Python, como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Entonces, pero el buenísima sentido de esa la vida película. diría que es como la que más, Así que más relación tiene, ¿no? más A ver, experimental, más... sí, mm, a ver, no sé, los Monty Python son lo mejor que le pasó a la comedia británica. totalmente. Bien, Fer, ¿querés decir algo Mm. más de la película o vamos a las recomendaciones? Yo diría también de la recomendación, yo la recomiendo sin duda. Creo que es una de las mejores películas sin duda de Terry Gilliam y un emblema de la ciencia ficción de los 90 sin duda. Sin ella no podrían existir títulos como Looper, como Tenet, como Predestination también, que aprovecho para recomendarla, u otras historias de corte futurista o distópico que se nutren de esos efectos paradoja. Como reclamos para verla hay muchos, o sea, además de la genial historia, tiene unos sobresalientes actores siempre al límite entre lo visionario y lo absolutamente demente, y predomina lo... A mí me gusta mucho este tipo de ciencia ficción porque predomina lo humano sobre lo fantástico, al contrario que en el quinto elemento. Y significa la cruz de esa moneda, de la moneda para esa otra película, porque ambas películas en conjunto son figuras claves del cine de los 90. Ambas son bastante imaginativas y ambas poseen también un desfile de intérpretes de sobresaliente calidad, la verdad. Incluso hasta el punto de compartir protagonistas. Sí, sí, sí. No, la verdad que es una película fantástica. Me gustó muchísimo. A pesar de haberla visto, igual de nuevo, salto, estas dos películas son justo dos pelis que vi hace mucho tiempo, eso es genial. Revisitarlas es genial, me gustó mucho más revisitar esta que la otra. Es una película de película de ciencia ficción, top 10. Película de viaje en el tiempo, a ver, mi favorita sigue siendo Volver al Futuro, siempre lo va a ser. Pero esta probablemente sea la mejor en la idea del viaje en el tiempo. Funciona mucho mejor la lógica del viaje en el tiempo acá. Está mucho mejor trabajado y nunca me generó preguntas de cómo es que o por qué lo otro. No, no, es muy simple. El tipo viaja, recolecta información, todo le sale mal cada vez que viaja y después lo hacen desaparecer y aparece de vuelta en el futuro y punto, ya está. Es un random el chabón y no va a poder cambiar el futuro. Eso también está buenísimo. Como que la peli lo acepta de entrada y eso me encantó. Como decís, actuaciones sublimes, director sublime. Es un clásico de los clásicos, indiscutida. No la vean con sustancias para mí. No me parece, creo que es muy, muy Son dos disfrutable. experiencias completamente diferentes. Sí, y creo que incluso te puedes perder datos importantes o incluso prestar atención a lo que está pasando porque está bueno, es una peli con mensaje. Por más que una parte del mensaje puede ser muy de su época, que está bien, tiene algo para decir y eso es importante en una peli, es muy importante. ¿Vos, Fer, la Sí, recomendás con...? lo que no recomiendo es
hay una serie de 2015 Ah, sí. para documentarme para este de cara a cara, empecé a ver el piloto y es horrible, o sea, según esta serie, la primera intervención que tiene James Cole con el pasado es cuando aparece en el coche de la psiquiatra, en el asiento de detrás. O sea, muy adelantada la serie, la O sea, película que diga, la historia. No falta tiene ningún el. sentido. Y el protagonista es nefasto. Es una serie, como dices tú, de CW, de CW. O sea, penosa, penosa. Lo único que sé de esa serie es que al personaje de ella le pusieron Cassandra por esta lógica de que Cassandra no sé qué, que está bien aplicado en la peli original. Bueno, hablan de ¿cómo se llama? No el mito, pero bueno, no sé. El sueño de Cassandra, sí. Y después vas y haces un remake y le pones Cassandra a la psiquiatra. O sea, más obvio no lo querés hacer el mensaje. Sí. No hace No, pero falta. incluso le inventan una pareja. Es todo muy malo, esto es muy malo. No, no vean esa serie nunca. La película, genial, la serie es nefasta. Y vean a Terry Gilliam, vean Monty Python, vean. Sí. Bueno, y vean Fight Club. Mira, te digo que esa es otra. Hacer 12 monos y Fight Club es una buena Mm. combinación, me parece, de pelis. Es a Tenés su vez que. el spin-off de lo que sería la combinación de Brad Pitt, Claro, quizás. y claro, arrancás con el quinto elemento de Bruce Willis, pasás a Bruce Willis con este y después Mm, seguís con Brad Pitt en la próxima. exacto. Y después, si Esta y querés. Fight Club, o esta y Seven también. Claro, eh, sí. Y muy, después si querés ir a Fight Club y seguir con Edward Norton, te vas a Primal Fear, que sí, totalmente. ya no tiene nada que Es ver muy nada con bueno. nada, pero es buenísima, ¿O es sí? buenísima. Bueno, ¿O sí, sí? qué sé yo, capaz que sí. Bueno, Mm, listo, con esto entonces llegamos a estas dos películas que estuvieron bastante interesantes, charlar las dos. sí. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar mirando este programa, por darle like al video y suscribirse al canal y la campanita y las redes y todo eso que siempre hay que pedir. Muchas gracias en realidad por haber visto tanto el programa anterior. La verdad que nos sorprendió el nivel de entusiasmo Mm. que le pusieron, así que estuvo genial. Muy Ojalá vale. que siga. Y muchas gracias, Fer, por venir otra vez al programa A ti por acá. invitarme. Gracias a los miembros del canal. Que en este programa suelo olvidarme de decirlo porque es como que, bueno, ya vamos cortando, pero gracias a los miembros del canal, siempre, por estar ayudando. Ya son creo que 6, es un montón. Así que nada, bueno, recomendamos ver el último programa. Va a estar acá, por acá. Siempre recomiendo ver el último programa y de ahí vean el anterior y el anterior y el anterior y háganse una zampada. Bueno, está bien que Mm. son largos. Nunca se sabe cuándo se puede encontrar una película de esas que uno se siente culpable por no haber visto, o cuando hablamos de una película y la comparamos con otras, o nos salen otros títulos, o como cuando viendo uno de estos programas, pues nos activa la bombilla y pensamos en otras propuestas para futuros programas. Así que todo eso lo esperamos. También, sí, la verdad, ya llevamos 20 películas reseñadas con este programa, ¿eh? 20, wow. Dejen en los comentarios nominaciones para el próximo programa y nos estaremos viendo.